Ahí lo tienes. Espíritu de gracia. Espíritu de gracia. Déjame decirte que vamos a estar hablando algunos miércoles acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. De la misma manera como te lo he enseñado, la gracia no tiene que ver nada con ganártelo. No tiene nada que ver con portarte bien. La gracia es Dios dándote algo que no te mereces, que no te lo has ganado, pero sin embargo Dios te lo sigue ofreciendo. Entonces el Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. También déjame decirte, vamos a estar hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Estaremos hablando acerca de los dones espirituales también. Vamos a estar aprendiendo mucho acerca de esto. Si tú eres bautizado por el Espíritu Santo, tienes todos los dones del Espíritu en ti. Yo sé, tú has escuchado, no, yo nada más tengo uno o tengo dos. No puedo tenerlos todos, pero no es así. Tienes el Espíritu Santo dentro de ti y Él puede manifestar en el momento en que se requiera cualquiera de los dones del Espíritu. Lo explicaremos en su momento, no será este día, pero en su momento vamos a hablar de ello. Amén. Así que acompáñame a Hebreos capítulo 10, verso 28 y 29, por favor. Hebreos 10, 28 y 29. Dice la palabra: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Es decir, si tú rompes un mandamiento y hay testigos, entonces la condena por romper alguno de los mandamientos de la ley es la muerte. Ahora, quiero que pongas atención por favor al siguiente versículo, verso 29. Por favor, dice la palabra: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? No dice será, ya fue santificado, ya fue declarado santo. No eres santo por lo que haces, eres santo por lo que crees. Pero dice la palabra: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué es hacer afrenta al Espíritu de gracia? Ya te expliqué. El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Amén. Ahora, hacer afrenta al Espíritu de gracia es tratar de hacer tú la obra que Dios se ha comprometido a hacer, o la obra que el Espíritu Santo se ha comprometido a hacer en ti. Cuando tú dices, no, me voy a cambiar a mí mismo, ya voy a ser diferente, me voy a esforzar, estás haciendo afrenta al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia, porque Él es el que te transforma, Él es el que te cambia, Él es el que hace en ti la obra que Dios siempre o que Dios tiene preparada en tu vida. Así que cuando tú dices, lo haré yo, me voy a esforzar por cumplir la ley, entonces haces afrenta al Espíritu de gracia, porque la obra que Dios ha planeado contigo solo será posible a través de la obra del Espíritu Santo. Puedes tener las mejores intenciones intentando cambiar para ser mejor, pero debes de saber que nunca lograrás cambiarte a ti mismo. Pastor, yo sí he logrado cambiarme a mí mismo, me esforcé y tuve muchos cambios. Permíteme, el cambio al que se refiere la palabra no son acciones. Ya no hago las mismas acciones malas de antes, ahora hago buenas acciones. Cambié yo a mí mismo, me cambié. No se refiere a eso la palabra, sino a cambiar tu naturaleza. Tú eras pecador, digo, porque ahora tienes al Señor en tu corazón, el Espíritu Santo ha hecho una obra en ti. En un momento recordamos, déjenme terminar esta idea y levantamos nuestra Biblia, gracias.
Tienes al Espíritu Santo dentro de ti y Él ha cambiado tu antigua naturaleza de pecador a justo. Eso es a lo que tú jamás podrás lograr, lo que jamás podrás alcanzar. Tú no te puedes cambiar tu propia naturaleza. Tus acciones son el resultado de lo que eres. Actúas como actúas porque eres lo que eres. Si has aceptado a Jesús como Señor y Salvador y crees en la obra que Él está haciendo en ti a través del Espíritu de gracia, entonces tus acciones van a cambiar. Así que ahorita que decimos eso, creo que es una buena oportunidad para levantar tu Biblia y declarar con convicción y con denuedo diciendo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Así que, discúlpenme, pero a veces tengo ya muchas ganas de predicar la palabra y se me olvida esto. Entonces, para cambiar de ser una mala persona, de ser un pecador, a ser justo, nunca te van a alcanzar las fuerzas. Nunca tendrás la suficiente capacidad. Solamente te vas a entrenar. Solamente estarás educando tu cuerpo, educando algunas acciones, pero nunca dejarás de ser lo que por naturaleza eres. Si no tienes a Jesús, por naturaleza una persona es pecadora. Déjame recordarte, nadie en toda la existencia, en toda la historia de la humanidad, ha sido declarado pecador por algo que hizo. Todos fuimos declarados pecadores por lo que hizo Adán, no por lo que hicimos nosotros. Dios no te consideró pecador a ti por cada falta que cometiste. Dios te consideró pecador porque eres descendiente de tu padre Adán. Él fue el que falló. Y la única manera de quitarte lo pecador es aceptar a Jesús. Así como el pecado por la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. De la misma manera, por la obediencia de uno, todos seremos considerados justos. No es por lo malo que hiciste. Tú no eres pecador por cada mala acción que lograste, sino porque eras descendiente de Adán, nada más por eso. ¿Qué culpa tengo yo? Ninguna directamente contigo. Es como el bisnieto que hereda el cáncer, la enfermedad hereditaria desde su bisabuelo. ¿Qué culpa tengo yo? Pues ninguna. Pero sin embargo, por ser descendiente de esa persona, estás llevando esa enfermedad en tus genes y la estás pasando a la siguiente generación. Entonces, eras pecador simplemente porque te heredaron esa naturaleza. Tu árbol genealógico hasta Adán te heredó eso. Por eso es que hay un punto en donde todo creyente tiene que decidir, o donde todo un ser humano tiene que decidir entre su árbol genealógico y el árbol de la vida. Te he platicado, mi árbol genealógico trae muchas cosas bárbaras, así que decidí que iba a derribar. Y un día agarré un hacha espiritual y corté ese árbol genealógico y lo derribé. Y decidí que ahora mi vida tendría una herencia directa del árbol de la vida, el cual es Jesucristo. A partir de ese momento, por la obediencia de Jesús, yo heredo obediencia. Ahora yo soy declarado justo, porque mi Padre, sí, es justo, y sus genes están ahora en mí.
Eso solo lo logra el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo. Estamos comprendiendo eso. Ahora, esto es muy importante. Satanás te va a hacer pensar que es por lo que tú haces. Pero si tú fueras pecador por lo que tú haces, entonces tú también podrías ser justo por lo que tú haces. ¿Y cuántos saben que podrían hacer miles de cosas buenas como lo hace tanta gente en el mundo, donando millones de dólares a niños con cáncer, a la investigación contra enfermedades incurables, a atención a niños con problemas, etcétera? Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que nada de eso los va a hacer salvos? Nada. Nada de eso los hace justos. Ok. Entonces, de la misma manera, como tú fuiste ahora declarado justo por tu Padre, por tu sangre, o más bien por la sangre de Él, que ahora está en ti, tú eres justo no por lo que haces, sino por la semilla que fue sembrada en tu interior. Amén. Ahora, así como no podías dejar de ser pecador por lo que hacías, tampoco puedes dejar de ser justo por lo que haces. Incluso aunque te equivoques, incluso aunque falles. Lo voy a decir más claro, aunque peques, sigue siendo justo, porque no eres justo por lo que haces, sino por la nueva naturaleza que ha sido puesta en ti, la cual no puede ser anulada por una mala acción. De otra manera, la obra de Adán sería mucho más poderosa que la obra de Jesús. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces, aunque falles, Dios te considera justo, santo, limpio. Amén. Ok, ahora, primero lo crees, recibes la palabra, lo crees, y una vez que lo crees, el Espíritu de gracia empieza a transformarte en aquello que tú crees que eres. Tú crees que eres santo, justo y limpio. El Espíritu Santo empieza entonces a transformarte en una persona santa, justa y limpia. Pero mientras tú sigas diciendo, es que yo soy bien enojón, es que yo soy bien gritón, no, es que los Martínez somos así. No, hombre, todo a mi abuelo, mi padre, y pues yo salí igual. Entonces el Espíritu Santo no puede trabajar, no porque no tenga el poder, sino porque tú crees que eres algo diferente a lo que la palabra dice que tú eres. Amén, hermanos. Entonces, cuando estamos en Jesús y Él está en nosotros, el Espíritu Santo comienza a transformarnos de adentro hacia afuera. Mientras tú sigas pensando que eres como eres, consecuencia de cómo fueron tus ancestros, entonces seguirás siendo la persona que siempre fuiste. Serás salvo, déjame decirte, al final serás salvo de todas maneras. Pero en esta vida te habrás metido en un montón de problemas, habrá mucho dolor, mucho sufrimiento para ti y para la gente que está alrededor de ti. No, es que mi abuelo era muy enamorado, por eso es que mi papá salió enamorado y yo igual. Y el hijo y apenas, y la esposa se queja de eso. Pero nada más ve al niño que anda mirando a las niñas y saliste igual que tu padre, todavía hablándole una palabra para que quede atado a una persona que ya no es. ¿Vamos bien? Ahora, obviamente esta idea de que nada malo que tú hagas puede anular la obra que Jesús hizo en ti, quita y echa por tierra la idea de que si te puedes cortar el pelo, si no te puedes cortar el pelo, que si te puedes pintar o si no te puedes pintar, que si pueden usar las mujeres pantalón o si no pueden usar pantalón. Porque entonces un pantalón tendría más poder que la sangre redentora de Jesús. Un bilé, unas tijeras serían más poderosas que la obra de Jesús. Jesús te hizo una nueva criatura, santo, justo y limpio, pero un bilé, un tinte anuló la sangre de Jesús. ¿Alguien cree que eso puede ser posible? Es obvio que no. Todas estas ideas, hermanos, son resultado de la religión, de la ley,
buscando separarte de la relación que tienes con Dios. Nada de esto puede afectarla. Ahora, Dios te quita toda intención en las cosas que antes te atraían, ¿sí? Antes de que fueras salvo, y te da nuevas intenciones para hacer las cosas que se alinean con Dios, de tal manera que no podemos juzgar a nadie por el fruto de sus acciones. Porque si alguien hace algunas malas acciones es porque no ha creído algo. Te portas mal porque crees mal. Cuando creas bien, te portarás bien. Pero muchas veces seguimos pensando que podemos presionar a la gente para que cambie. Andamos presionando, criticando, juzgando, castigando para que entienda, a ver si así cambia. Mis hermanos, solo el Espíritu Santo puede transformar a las personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es verdad. Sin la ayuda del Espíritu Santo no vemos cambios reales o duraderos, y solo modificaciones temporales en el comportamiento de las personas. Porque un comportamiento, cambiar un comportamiento tiene que ver con algo desde afuera. Ya te dije que te portes bien y agarras la chancla, como decimos en México, la vara para la mayoría de los creyentes, y tratas de cambiar a una persona, pero desde afuera hacia adentro. Eso nunca va a tener un efecto duradero. No lo hacen tus hijos. Si tú estás presente, se portan bien, pero cuando no estás presente, entonces se portan mal, porque no hay un cambio interno. Es el resultado del temor a lo que les pueda suceder si hacen algo malo frente a ti. Por eso es que cuando tus hijos se portan mal en la escuela o incluso en la iglesia, y alguien te platica, hermana, fíjese que su hijo, tú no lo puedes creer. No, si él es bien portadito. No, yo lo he regañado lo suficiente. Yo le he dicho que no se porte así y es bien obediente. Pues sí, porque te tiene miedo. Ha cambiado su comportamiento por temor, pero sigue siendo la misma persona. Solo el Espíritu Santo empieza a cambiar a la gente desde adentro, y para eso ocupa la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede cambiar. Tú recordarás, en la creación creó Dios los cielos y la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y luego todavía clara, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero no podía hacer nada, solo se movía ahí. Y entonces vino la palabra y dijo Dios, sea la luz. El Espíritu Santo junto con la palabra transformaron el caos en orden. De la misma manera, hoy el Espíritu Santo trabaja con la palabra, no con la chancla. Pastor, entonces no debo disciplinar a mis hijos. Mira, es tan larga la explicación de esto que lo voy a tener que reservar para otro momento. No alcanzaría ahorita, y yo creo que provocaría malentendido en todas las personas. Pero te prometo que en lo más pronto posible hablaremos de este asunto. Amén. Entonces, terminas lidiando solo con el fruto y no con la raíz de tu problema, del problema que estás viviendo, porque no has tratado con la raíz, porque tú no puedes tratar con la raíz. Tú no puedes cambiar a la gente desde adentro. Solo la palabra puede, y solo el Espíritu Santo puede. ¿Por qué? Porque ellos están adentro. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones. La palabra entra, y el Espíritu Santo puede entrar y hacer una transformación. Pero si yo te quiero corregir, solamente te puedo decir, o te portas bien o te voy a sancionar. Y tú vas a decir, bueno, yo quiero hacer lo malo, pero si si hago lo malo me sancionan, mejor me porto bien. Pero no porque realmente esté convencido de ello, sino simplemente por temor a la sanción. Así que para que el Espíritu Santo trabaje en ti, debes darle permiso.
reconociendo que Él es real, que Él te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo, reconociendo que solo Él te puede transformar. Mira, Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 y 10, por favor. Antes bien, como está escrito, va la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para los que creen que Dios les ama a ustedes y como resultado de que les ama, ustedes lo aman. ¿Qué cosas ha preparado a ti? Dice, son cosas que nadie ha visto, que nadie ha oído. Y entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él puede transformarte, puede cambiarte en algo que jamás pensaste que llegarías a ser, algo que jamás pensaste que te podrías convertir. Nunca vas a tener éxito en cumplir la voluntad de Dios en tu vida hasta que reconozcas que es el Espíritu Santo el que te aconseja, el que te enseña, el que te revela secretos, el que te cambia. Dios es quien te cambia. Amén. No te cambias tú a ti mismo. Ahora, Salmo 37:4, por favor. Dice la palabra, mira. Deleítate a sí mismo en Yahvé y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No significa que Dios te va a conceder tu lista de deseos de Navidad, sino que Dios te va a dar una nueva voluntad que se va a alinear con su voluntad. El Espíritu Santo provoca que cambie lo que tú quieres para empezar a anhelar lo que Él quiere. Y entonces cuando tú y Él ya quieren lo mismo, Dios va a conceder eso que está dentro de ti. Ahora, ¿es cómo logró esto? A través de la palabra, Juan 15:7. ¿Cómo puede Dios cambiar mi voluntad? Mira, por favor, dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis. Cuando su palabra permanezca en ti. Ok, pastor, ahí no dice que su palabra. Si permanecéis en mí, está hablando Jesús, y Jesús es la palabra, y mis palabras permanecen en vosotros. Todo el libro que tienes, esa es la palabra. Te he dicho, ese libro no es algo, literalmente ese libro es alguien. Esa es la palabra, es Jesús. Cada vez que tú recibes la palabra, estás recibiendo a Jesús. Él está transformándote en lo que esa misma palabra dice. Así que todo lo que pedid, todo lo que queréis, y te va a ser hecho. Porque no quieres lo que tú quieres, quieres lo que la palabra quiere, y por eso todo te será hecho. Pastor, y lo que yo quiero, entonces a Dios no le interesa. Dios quiere, o más bien, tú quieres todo lo que Dios quiere. Esa es la realidad. Pastor, es que yo quiero vestir bien, vivir bien. Dios también quiere lo mismo. En serio. Solo que no le da prioridad a eso que quieres, le da prioridad a la palabra. Pero Dios quiere que vivas bien, que vistas bien, que comas bien. Eso es la voluntad de Dios. El asunto es que no puedes buscar lo que Dios da y dejar de lado al Dios que da todo eso. ¿Alguien comprende la diferencia? Entonces, estar en Jesús es darle forma a lo que anhelamos para que se alinee a su voluntad. ¿Sí? Otra vez, por favor, regresamos a Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ni se te hubieran ocurrido a ti, que jamás hubieran pasado por tu mente. Sin embargo, cuando dependes del Espíritu Santo, y ahorita vamos a ver cómo es que depende de Él. Cuando dependes del Espíritu de Dios, dice la palabra, el verso 10, Dios nos revela o nos reveló a nosotros por el Espíritu todas esas cosas que no han subido a corazón de hombre, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que hay cosas que jamás sabrás de ti hasta que el Espíritu Santo te lo revele. Mientras tanto, ni siquiera sabías que ese era tu más grande anhelo. Tu necesidad realmente la mayoría de las veces no es una necesidad, es un capricho. En serio. Por eso te has metido en problemas. Es que yo lo quería. Y terminaste gastando dinero que deberías de haber ocupado para otra cosa. Es que lo necesitaba, de verdad no lo necesitabas. Pediste prestado, sobregiraste la tarjeta. Es que lo necesitaba. Zapatos de ese color no tenía. No lo necesitas. Déjame de una vez decirte, no existen las emergencias económicas. No existen. Son mentira. Dios prometió suplir toda necesidad. De tal manera que cuando tú tienes una emergencia económica, realmente no es una emergencia porque no es una necesidad. La mayoría de las veces ha sido un capricho. Podrías haber vivido sin adquirir, sin tener, sin comprar, sin pedir prestado. Pudiste haber salido adelante dependiendo solo de lo que Dios te ha prometido. ¿Sí? Así que el Espíritu Santo es un compañero que te va a ayudar a alcanzar lo que Dios quiere y lo que tú quieres. Pero es que yo quiero cosas que yo creo que a Dios no le gustarían. Es que esas cosas realmente no las quieres. El mundo te ha hecho creer que las necesitas. En serio, pero realmente no son necesarias. ¿Alguien está entendiendo esto? Ese par de zapatos, bueno, ese yo sé que es más en el caso de las hermanitas. No lo estoy diciendo en un plan de juicio, sino que tenemos que entender que hay cosas que no ocupabas y te metiste en problemas porque sentiste que las necesitabas. Varón, esos accesorios, ese no sé, sistema de audio para tu auto, es que yo lo necesito. No, realmente no lo necesitas. En serio. Entonces Dios suple toda necesidad. Es que Dios no me ha suplido para eso, entonces no es una necesidad, simple. Así que necesitas depender del Espíritu Santo. Él sí sabe qué necesitas. Él sí sabe quién eres, qué es lo que estás requiriendo. Permite que Él sea el que te guíe. Mira lo que dice Gálatas 5:18, por favor. Dice la palabra: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Si tú estás dependiendo de lo que el Espíritu Santo te dice, entonces tú ya no estás dependiendo de si te portas bien o si te portas mal. No puedes ser guiado por el Espíritu Santo cuando tú dices, yo me voy a esforzar por ya portarme bien. Ahora sí voy a ser un cristiano verdadero. A partir del lunes, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer la Biblia. Ya me propuse que a partir del día 1 del mes siguiente empiezo, ahora sí. Entonces tú no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. No tiene nada que ver con la ley. No tiene nada que ver con esfuerzo. En el momento en que tú dices que tú lo vas a hacer, el Espíritu Santo es contristado. O sea, tú lo vas a hacer. ¿En serio? ¿Crees que tú eres más capaz de cambiarte a ti mismo de lo que yo podría hacer en ti? Ser contristado, mi hermano, no tiene que ver con una tristeza humana. Tú te entristeces y alguien te dice, no te pongas triste.
suéltame, ahorita no quiero hablar. No, el Espíritu Santo no es así, sino que es sorprendido, por decirlo de una manera, de que tú quieras hacer las cosas sin depender de Él. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice la palabra que vino a Galilea? Y la gente decía, ¿no es este el hijo de José y de María? ¿No son sus hermanos fulano, sutano y mengano? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde sacó estas cosas? No honraron a Jesús. Y la palabra dice que no pudo hacer allí ningún milagro. Y Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y con los de su casa. Jesús estaba diciendo, no puedo hacer nada porque no me honran, no me creen capaz de hacerlo. El Espíritu Santo así es como se contrista cuando tú dices, no, yo lo voy a hacer, yo me voy a cambiar a mí mismo. Y el Espíritu Santo dice, wow, ¿en serio? O sea, ¿crees que tú eres más capaz de lo que yo puedo hacer? Está bien. Y no se va, nunca te va a dejar, se queda contigo, esperando cuando quieres creerle a Él y dejar que Él sea el que trabaja en ti. Nunca lo vas a ofender como para que se vaya de ti. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿no lo dijo el Señor? Entonces, nunca te va a dejar. Quítate esa idea que te dijeron en algún momento y el Espíritu Santo los abandona. No, 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 no. Él no es ofendible. ¿Sí? Simplemente no puede trabajar, no puede obrar en ti. Así que debemos estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu y a darle crédito por las cosas buenas que pueden suceder en nuestras vidas. La religión, incluso muchas iglesias cristianas, hemos pasado mucho tiempo enseñándole a la gente a ser guiados por la ley. Pórtense bien, porque si se portan mal, entonces Dios tendrá que maldecirlos y se va a alejar de ustedes y les va a quitar un hijo y los va a enfermar. Eso no es cierto, no es verdad nada de eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a su propio esfuerzo, sino que viven conforme al Espíritu. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos hace justos. La ley no te puede hacer justo. De hecho, si tú crees en la ley, solamente te va a aumentar el deseo por pecar, nada más. ¿Sí? La ley te dice lo que está mal contigo, pero no puede hacer nada para cambiarte. ¿Sí? Oh, caíste en adulterio. Sí, sí. Es que no puedo amar a mi esposa porque ella es una mala esposa. A mí no me importa, dice la ley. Ayúdame, ley, cámbiame en un hombre fiel, leal. Y la ley dice, yo no fui enviado para eso, yo solo estoy para sancionarte. Y ya te atrapé, y ahora sí voy a dejar que entre maldición a ti. Pero no puede hacer nada por ti. Pero el Espíritu Santo te transforma en lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Así que ahora que Jesús ha venido, la gracia ha venido y nos da los medios para corregir cualquier problema. Ya no tienes que vivir bajo la ley, ya no tienes que estar tratando de portarte bien. Ahora estás bajo la gracia. Primera de Timoteo, versículo 9 y verso 10. Primera de Timoteo 1, verso 9 y 10. Ok, gracias. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no es para ustedes, creyentes. No es para ustedes. Ustedes ya son justos por Cristo Jesús. Amén. Para ustedes no fue la ley. No traten de cumplirla, sino que la ley fue dada para los transgresores y desobedientes. Pastor, pero yo a veces desobedezco. Desobedeces que la ley siempre vas a terminar desobedeciéndola. Nadie la puede cumplir. Deja de intentarlo y ahora acepta por fe en Jesús que eres justo, no por lo que tú haces, sino por lo que Jesús hizo.
Amén. Entonces, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, verso 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahora, esto es bien interesante, porque si tú te metes a cualquiera que predique en internet, todos defienden que ellos tienen la sana doctrina. ¿Sí? En nuestra iglesia somos la única iglesia de todo el mundo que predica la sana doctrina. Nada más nosotros. O sea, cuando la nave del Señor aterrice, aterrizará en el patio de nuestra iglesia, porque somos los únicos. Hermanos, la sana doctrina tiene que ver con la gracia. Si alguien empieza a juzgar a los demás, quiere decir que no está bajo la gracia, está bajo la ley. Y aunque diga nosotros predicamos la sana doctrina, no como los de allá y los de acá y los de quién sabe, no, esos no son verdad. Esos están bajo la ley y no tienen la sana doctrina. Están engañados. La sana doctrina tiene que ver con la gracia. Todo el que predica que hay que cumplir la ley, hay que portarse bien, el que no se porta bien, ese hay que echarlo de la iglesia. Esas personas no tienen sana doctrina. Están hablando de la ley. Obviamente, alguien ha escuchado una predicación donde alguien diga: y aquí no predicamos la sana doctrina, aquí predicamos la insana doctrina. Nadie va a decir eso. Y no tiene que ver con otra cosa, sino con la gracia. La gracia es la sana doctrina. Amén. Entonces, cuando predicamos la gracia, entonces hablamos de que somos justos, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesucristo hizo. Amén. No es lo que yo hice. De la misma manera que no fui pecador por lo que yo hice, sino por lo que hizo Adán. Yo no soy justo por lo que yo hice, sino por lo que hizo Jesús. ¿Alguien está entendiendo la diferencia? Entonces, ya no necesitas la ley como guía. Ahora tienes al Espíritu Santo, que es tu guía. Debes ser guiado por Él. Tú y yo ya no vamos por si es bueno o es malo. Deja de preguntar: pastor, ¿esto es bueno o es malo? Porque si tú preguntas eso, tú estás siendo guiado por la ley. El problema fue desde el principio. ¿No te acuerdas? Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento ¿de qué? Del bien y del mal. Ese árbol en el jardín del Edén tenía la característica de provocar que la gente pensara: para mí esto está bien, el aborto para mí está bien, por lo tanto, como para mí está bien, lo voy a hacer y voy a pedir que sea legal porque no está mal. Yo considero que no está mal. El matrimonio entre personas del mismo sexo para mí está bien, por lo tanto, y ellos son Dios. ¿Te recuerdas cuál fue la promesa de Satanás? Porque si comes de él, ustedes serán igualitos a Dios, decidiendo qué es bueno y qué es malo. Es decir, ya no es Dios, serán ustedes lo que lo decidan. Y la ley vino a todavía fortalecer esa idea. Pero el árbol de la vida es diferente. El árbol de la vida te guía a Él. Él es la vida. Jesucristo es la vida. Amén. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice la palabra: en Él estaba la vida. En Él. Sí. De tal manera que tú y yo nacimos en este planeta habiendo probado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso argumentamos porque algo está bien, porque algo está mal. ¿Por qué crees que hay reuniones para poder determinar si un hermano hizo algo bueno o hizo algo malo, y si lo vamos a expulsar o lo vamos a dejar? Pero el árbol de la vida es diferente. Ahora es Él adentro de ti, guiándote, dirigiéndote. Amén. De tal manera que la ley ha expirado para ti que naciste de nuevo. Tú ya no eres guiado por la ley. Tú ya no eres guiado por lo que consideras bueno o malo.
Tú eres guiado por lo que Dios dice, se acabó. Incluso en cosas buenas, voy a ayunar. ¿Cuántos días vas a ayunar? ¿Con cuántos días será bueno, pastor? 3 o 4 días. Y el pastor, no, échate 15. ¿Puedo tomar agua, pastor? No, no tomes nada. Es malo tomar agua. Es más, hazlo como los árabes, ni siquiera pases saliva. Imagínate. La Biblia no dice cuántos días debes ayunar. No dice de qué te tienes que abstener. No dice. No dice cuánto tiempo tienes que pasar orando. Los legalistas te ponen cuando menos 1 hora. Y luego todavía te quedas pensando, ¿habré orado bien o no habré orado bien? La ley es así. Pero bajo la gracia se encarga de todo. No tengo que pasar horas orando. Pastor, ¿cómo ora para que Dios supla una necesidad? Padre, gracias porque tú suples todas mis necesidades. Tú tienes cuidado de mí. No temeré, no me voy a preocupar por lo que he de comer ni lo que he de vestir. Buscaré primero el reino y tu justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ya acabé de orar. Ore por sanidad, pastor. Por usted, ¿cómo ora por sanidad? Señor, gracias, llevaste mi enfermedad, sufriste mi dolor, por tu llaga he sido curado. Tú eres el que sanas todas mis dolencias. Enviaste tu palabra y me sanaste. Ya acabé de orar. No, pastor, pero mi pastor, perdón, no quiero meterme con los ex pastores. Yo conocí a un pastor, una hermana que oraba 5 horas. Y eso no tiene nada que ver, el tiempo no tiene nada que ver. Y se ponía de rodillas, terminaba con las rodillas hinchadas. Y la Biblia dice que adores aún desde tu cama. ¿En serio? Si no recuerdo Salmo 4, aún desde tu cama alaba al Señor, dice. No tiene nada que ver tus rodillas en eso. Teníamos una hermana hace algunos años que decía, hasta que se nos pongan las rodillas como los de los camellos, entonces nos levantaremos de orar. Hermanos, no es necesario. Nada sucede por tu postura. Dios no responde a sus promesas por la postura que tomaste al orar, sino por tu fe. Imagínate, Pablo y Silas estaban metidos en una cueva adorando al Señor. Silas, arrodíllate. Pero maestro, no puedo porque me amarraron las muñecas a las cadenas y no me dejan hincarme, porque debes de saber, te lo he explicado antes. Los encadenaban de tal manera que no pudieran ni sentarse ni pararse a la mitad. No se podían parar allí, que fuera doloroso, cansado. Y ahí empezaron a adorar. En medio de su aflicción, en medio de su dolor. No dice la palabra, y después de 4 horas de adoración, el Espíritu vino. No fue así. No le demos importancia a cosas que no la tienen. El Espíritu Santo te enseña eso, te guía, te revela cosas. ¿Recuerdas a Job? Job había dicho, cuando murieron sus hijos, Dios, el Señor me lo dio, el Señor me los quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y por cierto, hay muchas iglesias que toman esta frase, sobre todo para los funerales. Es una muy mala frase que atenta contra la honra de Dios, porque Dios nunca le quitó nada a Job. No lo enfermó. De hecho, en el capítulo 42, pueden leerlo en su momento, Job dice, Señor, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Ahora yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Sí? Está diciendo, eso que dije de que tú me diste y tú me quitaste, no es cierto. Hay un amigo de Job que dijo así: Dios es el que provoca la herida y también es Dios el que la venda. Y Dios vino en el capítulo 42, después de hablar con Job, y que Job le dice, yo hablaba lo que no entendía. Va con los amigos de Job y les dice, estoy molesto con ustedes porque lo que ustedes dijeron de mí no es cierto. Mintieron,
yo no provoco la herida. Están mal. Todo esto, hermanos, solamente es siendo guiados por el Espíritu. ¿Sí? La Biblia dice que Satanás, después de haber hablado con Dios, salió de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna desde la cabeza hasta los pies. Dice que fue el diablo, no que fue Dios. Pero la religión te dice, ya ves, es necesario los problemas, las dificultades para que crezcas espiritualmente. No fue así. Lo que hizo crecer a Job y lo que sacó a Job de la aflicción fue una revelación de la palabra de Dios en él. Y él entendió. Y dijo, yo hablaba las cosas que no entendía, demasiado maravillosas para mí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo hablaba lo que me habían contado, pero no te conocía realmente. De eso se trata. Tener una relación con el Espíritu Santo te da la revelación acerca de cualquier tema y de cualquier cosa. Pero si eres guiado por la ley, nunca recibirás revelación por el Espíritu Santo. Nunca. ¿Alguien está entendiendo la diferencia? Lo necesario. Mira, vivir bajo la ley, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estás bajo la ley. Pastor, es que el pecado sí se ha enseñoreado de mí. Es que tú no estás en el Espíritu. Tú todavía estás bajo la ley, tratando de vencer un pecado con tus propias fuerzas. Si estás bajo la ley, el pecado todavía tendrá dominio sobre ti. Satanás lo sabe y por eso, ¿sabes que Satanás te obliga o te va presionando para que cumplas la ley? Sí, en serio. A algunos les suena esto raro. Sí, el diablo viene y te dice, esfuérzate. O no dices que amas a Dios. Sí, amo a Dios, diablo. Entonces dile que te vas a esforzar. Sí, diablo, gracias Señor, me voy a esforzar. Y el diablo brinca de alegría, ya lo tengo, nunca lo va a lograr. Y de la condenación no lo voy a sacar. Entonces, pastor, ¿qué caso tenía entonces la ley? Fíjate, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios le dijo al pueblo de Israel, hey, yo quiero tener una relación con ustedes, donde ustedes sean mi pueblo y yo sea el Dios de ustedes, habitar entre ustedes. Y vino Moisés y le dijo al pueblo, Dios quiere hablar personalmente con cada uno, tener una buena relación. En la versión Reina Valera no se puede entender así, pero en el hebreo está así. Moisés vino y les dijo, quiere tener una buena relación con ustedes. Y ellos dijeron, no, mejor que hable contigo y tú nos dices qué quiere y nosotros haremos lo que él quiera. Y entonces por eso Dios dijo, sí, con que ustedes van a hacer lo que yo les diga. Ajá, vamos, inténtenlo, ahí está la ley, háganlo sin mí. Y entonces obviamente no pudimos. Nadie puede cumplir la ley de Moisés a menos que Dios esté en él. ¿Sí? Y entonces la gracia es la que nos hace vencerlo. La naturaleza humana, hermano, nos ha mostrado que entre más le prohíbas a alguien algo, más lo quieres hacer. ¿O no? ¿Te fijas que tanto miércoles como domingos casi los niños no andan de aquel lado pegado a la cerca? ¿Verdad que no? Nadie o alguien los ha visto que diga allá se la pasan. No, de verdad para allá no van. ¿Quieres que vayan para allá? Vamos a poner unos letreros de no pise el césped de aquel lado. Y vas a ver cómo van a correr para allá. Van a quererlo pisar. Porque todo lo que se te prohíbe es lo que quieres hacer. ¿En serio? ¿Te has fijado? Hubo un tiempo en que se prohibió el alcohol, tanto en Estados Unidos como en México. Y la gente pagaba lo que fuera para consumir alcohol.
Después se quitó la prohibición. Después se empezó a dar anuncios acerca del daño que producía el alcohol. ¿Alguien lo recuerda? Y ahora, aunque se sigue vendiendo alcohol, ha disminuido el alcoholismo en nuestro país. Vamos con otra. El tabaco. Hubo prohibición en algún tiempo y todo el mundo quería fumar. Ahora ya no lo prohibieron. Solamente hablaron acerca del daño que hay con el tabaco y la gente lo ha ido dejando poco a poco. Cada día se fuma menos en todo el mundo. No dudo que habrá lugares donde esto sea diferente, pero donde se ha prohibido el pecado aumenta. Donde se da libertad y dice la gente que decida, por un tiempo al inicio aumenta, pero después empieza a disminuir. Es interesante. Y a veces la iglesia decimos, no, que prohíban esto, que prohíban aquello. No, va a ser peor. Deja que Dios entre. Lo que deberíamos de hacer es predicar la gracia. Y la gracia entra a las personas y las personas dejan de hacer eso. Así de sencillo. ¿Sí? Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, hasta que viniese Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Sí? No tienes que ser más consciente de tu pecado, sino ser más consciente de tu justicia. Deja de pensar en todo lo malo que haces o que quieres hacer y empieza a pensar más en lo justo que eres gracias a Jesús. Amén. Y entonces se va a ir todo deseo de pecar. Te lo dice alguien que lo experimentó en serio. Cuando me desinteresé por el pecado que no podía vencer, se me quitaron las ganas de pecar. Y no estaba seguro si era por la gracia o había sido un don especial. Hasta que vino Carlos Catari también, más bien, hasta que Carlos nos platicó cómo Dios lo cambió. Y entonces entendimos. La gracia consiste en centrarte en Jesús, en lo que Él hace en ti, y el Espíritu Santo trabaja en ello. Y te convierte en lo que la palabra dice de ti. ¿Quieres quedarte con tu pecado? Sigue pensando que qué difícil es dejar la mentira, pastor. Qué difícil es dejar los chismes. Qué difícil. Sigue centrándote en lo que quieres dejar y lo seguirás haciendo. Céntrate en lo que Dios dice y entonces lo dejarás. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Sí? Para justicia todo aquel que, para que sea declarado para que sea declarado justo, ¿quién? Todo aquel que cree. Entonces ya se acabó la ley para ti. Tú ya no debes de vivir por eso. ¿Sí? La ley es válida para los no creyentes, pero para los creyentes ya no es necesaria. Ahora somos guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo se va a encargar de transformarte. Ya casi voy a terminar. Juan 16:8, por favor. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, verso 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. La gente no va a ir al infierno por lo que hicieron. El homicida, el violador, inclusive el violador de niños, el pederasta, no irá al infierno por lo que hizo. Irá al infierno por no haber creído en Jesús como Señor y Salvador. Pastor, ¿y cómo sabemos que creemos? Por las acciones que resultan. Una persona que cree bien, actúa bien.
Una persona que cree mal, actúa mal. Todo el pecado, fíjate bien, Jesús está aquí. Vamos a suponer este es el año 0. Aquí es Jesús crucificado. Dios viene desde el inicio de los tiempos, toma todo el pecado de cada ser humano que ha existido y lo pone sobre Jesús. Va al futuro y toma todo pecado de cada ser humano y lo pone sobre Jesús. Jesús lo carga sobre sí y muere. Satanás lo toma y lo lleva al infierno. Y llevó al infierno a Jesús. Pastor, Jesús en el infierno, Jesús en el infierno. La Biblia dice que bajó a las profundidades, a los abismos, y le quitó a Satanás las llaves del Hades y de la muerte. Eso solo pudo suceder allá. Lo llevaron al fondo. Satanás no sabía por qué, pero dijo, algo malo hizo. Por eso Dios lo abandonó. Porque en ese momento Jesús somos tú y yo. Jesús está llevando tu pecado y mi pecado. Baja al infierno. Y entonces ahí, durante 72 horas, 3 días, es juzgado y condenado por tus pecados y los míos. Después dice la palabra que el Espíritu Santo, el Padre, entraron por él y por su mismo poder venció a Satanás. Se pasó del lado del seno de Abraham, que también tú y yo lo conocemos como el paraíso. Ahí donde estaban todos los creyentes del antiguo pacto. Ningún creyente del antiguo pacto había ido a la presencia de Dios. Ninguno. Todos habían permanecido en el seno de Abraham. Allí en el seno de Abraham, Satanás viene, abre la reja, la cárcel en donde estaban ellos cautivos, porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. Jesús entonces abre las rejas y dice, yo soy el Mesías que tanto esperaron. El que me reciba puede ir a la presencia de mi Padre. Todos lo reciben y Jesús llega con todos ellos a la presencia de Dios, él siendo la primicia. Había uno que estaba recién llegado. ¿Quién crees que era? Un recién llegado ahí, el ladrón que murió, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, en el seno de Abraham. Así que él iba llegando y dijo, Señor, es necesario que no, tú ya me aceptaste hace ratito, espérate. Sí. Y se lo llevó a la presencia de Dios. Llevó cautiva la cautividad, dice la palabra. Todo esto, hermano, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Llevó ya el pecado de tu vecino que no cree en él, de tu compañero de trabajo que se ha declarado ateo. Jesús llevó el pecado de todos. Y van a ir al infierno, no por lo que hicieron, porque lo que hicieron Jesús ya lo llevó él, sino por un solo pecado, por cuanto no creen en mí. Por favor, Juan 3:16 en adelante. Y yo creo que con eso vamos a terminar por hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. 17. Fíjate bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. No vino a condenar a nadie. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Espíritu Santo viene a convencerte de un solo pecado. Hay un pecado que no, es el pecado imperdonable. Es el pecado que nunca se podrá perdonar. El pecado que Jesús dijo que todo pecado es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado. Pastor, ¿qué es ese pecado? Incredulidad. Ese es el pecado imperdonable.
Pastor, pero eso no parece una blasfemia. Tú recordarás, vinieron los fariseos y le dijeron a Jesús, cuando después de haber echado un demonio de una persona, y ellos dijeron, él echa demonios por poder de Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Quién había echado fuera ese demonio? El Espíritu Santo. Y Jesús volteó y les dijo, todo pecado es perdonado, pero hay un pecado que no es perdonado: la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pensar que es Satanás el que puede transformar a una persona de locura, de enfermedad, en una persona sana. Satanás hace eso, dice, eso es incredulidad. Ese pecado nunca será perdonado. Y tiene lógica. ¿Cómo Dios te va a perdonar algo si no le crees? ¿Cómo vas a ser perdonado por un Dios en el cual no crees? Por eso la incredulidad es el pecado imperdonable. Nunca será perdonada una persona que no cree que Jesús llevó su pecado, que no cree que el Espíritu Santo es quien lo transforma. Esa es la blasfemia. En eso consiste. ¿Alguien cree que Dios nos ha hablado esta noche? Así que ahí donde estás, dile: Señor, Espíritu Santo, guíame. Ya no quiero ser guiado por la ley. Ya no quiero ser guiado por mi obediencia o mi desobediencia, porque nunca sé exactamente si obedecí lo suficiente o no, si oré lo suficiente o no, si ayuné lo suficiente o no. Nunca lo sé. Perdóname por toda incredulidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí donde estás, sigue hablando con Dios. Gracias por la obra que estás haciendo en mí. Espíritu Santo, gracias por guiarme. Gracias porque no necesito más ser guiado por mandamientos, por leyes, por temores, sino solo por tu palabra y por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Él está obrando en ti. Solo debes de creer. Te dice nueva criatura. Te dice más que vencedor. Y te dice así porque eso eres. Créelo. Y entonces Él empieza a transformarte. Dúdalo y Él no podrá trabajar. Él no podrá hacer nada, porque Él no trabaja con la incredulidad. Amén. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, dejándonos transformar por el Señor, dejando que sea su palabra y su Espíritu los que hagan la obra en nosotros. Los que así lo haremos decimos amén. Dios te bendiga. Abraza a tantos cristianos como puedas.